a la formación de médicos y ha participado también en el currículo que muy gentilmente me hizo favor de llegar en cuestiones de centros de integración juvenil y también ha participado en, eh, en una cuestión de salud pública en la Comisión Nacional contra las Adicciones y como médico especialista en el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares, ahí mismo en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y también ha sido consultor de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos. Es curioso, doctor, que tengamos esta charla que fue pues algo que salió, entre comillas, pues, de, ya programada desde hace algunas semanas o meses y que recientemente ojalá que puedan ver mi pantalla, no sé si la puedan ver. Sí aparece, sí. Sí, entonces aparece que apenas en el boletín de acá de la Cámara de Diputados, el 5 de abril de 2022, pues la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para garantizar acceso a la atención de la salud mental y las adicciones. Entonces, suponemos, yo no he leído bien el documento, pero lo que proponen a grandes rasgos es que en cada una de las unidades de atención de salud, yo me imagino de primer, máximo, segundo nivel, espero que sea de primer nivel, pues exista un equipo, lo ideal es que fuera un equipo, ¿verdad?, de salud mental para atender estos problemas, tal vez neurólogo, psiquiatra, esperemos, ojalá que en sitios donde haya también esta atención para los infantes, pues que haya psiquiatras, ¿no? Psicólogos, pues, psicólogos de estas etapas de la vida. Entonces, pues qué curioso, ¿no? Que apenas hace unos días se aprobó esto. Nada más se aprobó, falta que pase al Ejecutivo para su publicación y a ver cómo se instrumenta pues esto que están proponiendo ahora en la Cámara de Diputados. Y bueno, hablando un poquito más acerca de las adicciones, pues sí es bien claro que existen situaciones complejas en la sociedad, en todas las sociedades, y que cuando ocurren en etapas importantes de la vida, pueden cambiar, ¿verdad? La cuestión de la salud mental desde niños, adolescentes, adultos jóvenes o adultos maduros o tercera edad, etcétera. Pero si bien es claro, estas personalidades que ahora salen más frecuentemente por el uso de redes sociales, pues hacen visible un problema pues que pues, ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Lo que yo no sé si estoy tan de acuerdo es que para estas situaciones, pues no sé si por estar tan pegados acá con los vecinos del norte, pues a todo le quieren poner un nombre. Realmente no sé si esto sea una buena idea o por las redes sociales, y la cuestión tecnológica, pues ahora a todo le quieren poner una especie de nombre. Olvidemos el nombre, utilicémoslo, si eso va a ayudarnos, si eso va a ayudar a nosotros como sociedad, pues utilicémoslo. Esto es de lo que se queja la señora Sasa Chocón, de lo que yo apoyo, que haga acción penal. Y por otro lado, bueno, existen otros problemas, otras cuestiones que también tenemos que revisar nosotros como médicos, los doctores, nuestros compañeros de pediatría están totalmente expuestos a este problema. Acá en esta plataforma de Netflix, los invito a ver este documental que está muy bueno, se llama Los juicios de Gabriel Fernández y es acerca de lamentablemente la pérdida, el fallecimiento, asesinato de un niño en el 2013 en Estados Unidos por su propia madre y su padrastro y cómo todo el sistema legal de ayuda a las familias en ese país, en el vecino, pues falló de forma sistemática, ¿no? Entonces verlo pues es triste, pero es un problema que está visible y que está allí, ¿no? Y el sistema de atención para las familias pues falló. ¿Cómo la libraron? No lo sé, pero el juez los exoneró. Quieren ver el documental y es increíble que los hayan exonerado, pero bueno, el problema es que cuando revisan las personas que hacen este documental, pues se dan cuenta de que son cientos o miles de niños al año que lamentablemente sufren violencia increíble por parte de sus propios cuidadores y pues esto va a llevar al cabo pues problemas en la vida adulta, ¿no? Y bueno, pues actualmente también esto de las plataformas nos permite ver, además de ese documental, pues ahora ahí está esta serie que se llama Euforia. Esta serie la pueden ver, pero en HBO Max tiene 2 temporadas.
Hay gente que está desesperada por ver la tercera temporada cuando apenas se estrenó la segunda temporada o está recién finalizada. Y habla acerca de cómo es la vida actual de los adolescentes respecto a las situaciones familiares, al consumo a edades tempranas de alcohol, al acercamiento a partir del alcohol de otras sustancias legales o ilegales, porque si usted va a ciertas partes, a ciertos estados de Estados Unidos o a ciertas partes de Europa, en ciertas ciudades, no en todos los condados, que todo es un desastre en Estados Unidos y en Europa también, pues es legal o no legal el uso de algunas sustancias, ¿no? Pero pues sí es, si lo quieren ver también, pues sí, lo que se observa aquí pues es una forma de ver hasta cierto punto lo que ocurre y lo que seguramente puede llegar a estar ocurriendo en cualquier momento, pues acá en nuestro país, ¿no? También, no nada más. Y bueno, pues eh, obviamente las cuestiones de las redes sociales, bueno, pues también nos invita a reflexionar acerca de, pues no todas las adicciones o no todas las personas que utilizan sustancias ilegales o tiene alguna conducta adictiva, pues necesariamente son adictos o adictos puros. Entonces, bueno, pues uno de los casos más sonados es esta jovencita, la reina, la nueva reina del pop, o la princesa del pop, la señorita, en este momento ya señora Britney Spears. Y bueno, pues que lamentablemente además hizo todo un movimiento ahí, pues increíble, ¿no? En las redes sociales con el Free Britney, pero pues hizo visible también otro problema, ¿no? Y bueno, pues además de la situación en su salud mental, pues ahora también el abuso, ¿no? Por parte de su papá, ya cuando salen a la luz las cosas, pues también está canijo el papá, ¿no? De lo que llegó a hacer con su propia hija. En fin, estos 5 minutos que me he permitido robarle al doctor fueron para ver estas cosas, hacerlas un poco visibles y decirles que tenemos pendientes todos estos temas como parte de la salud mental del individuo, que parte desde el hogar, desde nuestros compañeros de pediatría que atienden a los niños, desde la parte de los adolescentes, su crecimiento, los problemas que surgen en la formación de la personalidad y ya como adultos, pues lo que no se corrija en edades tempranas, pues a nosotros nos va a explotar en la cara, ¿no? Entonces, bueno, como dije en la invitación por WhatsApp, es momento de escuchar al doctor, le ponemos muchísima atención y lo más importante es preguntar, preguntar, preguntar y volver a preguntar y no quedarnos con ninguna duda. Estimado doctor, le saludo nuevamente. Me quedé gratamente, ¿verdad? Impresionado de la plática de exactamente casi una semana, allá en la noche en una cena, que también amablemente esta plática es patrocinada por Asofarma, por nuestra compañera representante Paula. Entonces, pues sí, tengo grandes expectativas. Seguramente lo que usted nos platique será genial. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, colegas, doctores, doctoras, por la invitación y por permitirme compartirles un poquito este tema. En lo particular es uno de las áreas de la salud mental o de la psiquiatría que más me apasiona. Digo, yo soy psiquiatra de formación, pero después hice un posgrado de alta especialidad en adicciones y ya tengo algún tiempo dedicándome gran parte de mi tiempo a esto. Me gustaría abrir un poquito con algunos datos duros que tenemos de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual estos datos representan la prevalencia del consumo de sustancias y de los trastornos por uso de sustancias, que coloquialmente le llamamos adicciones, en el año 2019. Esto es relativamente reciente, si tomamos en cuenta el tiempo que lleva recolectar los datos de los diferentes países que forman parte de la ONU y que de alguna manera se puedan analizar, consensar y presentar en nivel de gráfica, ¿no? En el gráfico del lado izquierdo podemos ver cómo desde el 2006 hasta el 2019 ha habido un ligero incremento del total de personas que consumieron alguna droga ilegal en el último año. Cualquiera de las drogas ilegales. Aquí no hablamos de tabaco ni de alcohol, solo drogas como tal. Esa principalmente lo vemos en la columna de color rosa claro. Y llama la atención que cuando ya hablamos del trastorno por consumo de drogas, que repito es el que normalmente llamamos adicción, es únicamente la franja de color morado oscuro. ¿Esto qué quiere decir? De todas las personas que consumieron en el último año, menos del 10% tenían el desarrollo o presentaban síntomas de dependencia o de adicción. Entonces,
¿qué encontramos? Cada vez hay más consumidores de una manera ligera a través del tiempo, pero las personas que tienen como tal adicción no representa la mayoría de esos consumidores. En la gráfica del lado derecho, aquí sí encontramos algo diferente. Por ejemplo, en la línea de color negra punteado, que es la que sube de una manera más continua, más directa y de una manera muy marcada, representa las muertes atribuibles a trastornos por consumo de drogas, es decir, por adicciones. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de los años, de aquí vemos 2010 a 2019, las muertes relacionadas con las adicciones se han mantenido a la alza de una manera continua y de una manera muy marcada hacia arriba. No ha habido un año en el que baje. De todo esto que estamos viendo de prácticamente una década. Las personas que consumieron alguna droga ilegal en el último año es la línea de color morado continua, que es esta, y podemos ver cómo en momentos se ha detenido y luego sube y luego baja, pero del 2016 para acá se ha mantenido prácticamente constante. Sin embargo, el número de personas ya con adicciones, no con consumo, sino con adicción como enfermedad, igual vemos un incremento que ha sido relativamente constante y nunca ha bajado. ¿Esto qué nos dice? Que cada vez tenemos mayor número de personas que tienen la adicción, a pesar de que el número de consumidores se ha mantenido relativamente estable. Esto es importante porque puede hablar de muchos fenómenos. No es que haya más exposición a las sustancias, sino que probablemente las sustancias estén cambiando en cuanto al efecto que tienen en la población. En los datos de México, esta es la ENCODAT, o Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas, y es la más reciente que tenemos en nuestro país, del 2016, que son datos probablemente 2015, en el cual podemos ver consumo en el último año en población de 12 a 65 años. El total de drogas ilegales es la línea de color rojo. Podemos ver cómo se ha mantenido a la alza de manera continua, nunca ha bajado. Si vemos ya específicamente las drogas que han tenido mayor impacto por la prevalencia del consumo, encontramos en primer lugar la marihuana, que prácticamente casi se duplicó del 2011 al 2016. Esa como primer lugar. Y después la cocaína, pero de una manera muy baja comparada. Y aquí les llamaría nada más prestar un poquito de atención en metanfetaminas, que básicamente estamos hablando del cristal, una droga sumamente adictiva, sumamente potente, que tiene unos daños altísimos para la salud y problemas muy vinculados con delito y con conductas agresivas. Si vemos esta gráfica, una encuesta nacional de adicciones organizada por el Instituto de Salud Pública, el Instituto Nacional de Psiquiatría, fondeada por dinero de Estados Unidos, de la iniciativa Mérida principalmente, podríamos decir que no hay un problema de consumo de metanfetaminas en México. Fíjense, 0.2%, casi ni se ve en la gráfica, comparado con marihuana, que es 10 veces más frecuente. Estos son encuestas en hogares, población de 12 a 65, representativa de todo el país. Sin embargo, si vemos otras fuentes de información, está este mapa del CISBEA, que se le llama Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, y aquí lo que está representado en el mapa es el porcentaje de personas con problemas de consumo de específicamente diferentes drogas en los centros de internamiento no gubernamentales. Que esto es una información muy valiosa porque la gran mayoría de los centros de internamiento para adicciones no son gubernamentales, son los denominados anexos, casas de recuperación, clínicas privadas. Ahí está la gran mayoría de personas que se encuentran internadas por adicciones. Y llama la atención si pueden ver cómo toda esta franja de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, el primer lugar de droga de impacto en los centros de internamiento es el cristal, que no tiene nada que ver con lo que vemos en la encuesta de adicciones. ¿Esto qué nos habla? Que la mayoría de demandas de tratamiento en estos centros tiene que ver con esta sustancia tan altamente tóxica, tan altamente dañina, no solo para la salud del individuo, sino para la comunidad. Y tiene una explicación bastante, de alguna manera, yo le llamaría tenebrosa. Toda esta zona tiene que ver con los principales cárteles de drogas, el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el de los Beltrán Leiva, y toda esta zona es precisamente donde están los mayores decomisos de metanfetamina o precursores de metanfetamina que terminan siendo de alguna manera traficados a Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores de metanfetamina en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestro país tiene un problema muy grave, entre muchos,
que es que al estar pegados a Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas en el mundo, nos hemos convertido no solo en el primer lugar de tráfico de drogas, sino también ahora es de producción de drogas con laboratorios y con técnicas, pues ya incluso muy caseras y en otros puntos muy especializadas, que pues muchas de las que no se van para allá arriba se van a quedar aquí y ya estamos viendo, fíjense, desde el 2016, si ahorita tuviéramos un SISBEA, un sistema de vigilancia epidemiológica de adicciones más reciente, muy probablemente estaría casi la mitad del país de color gris. Esto es alarmante por lo que vamos a ver un poquito más adelante también. Este es un reporte de la Organización de Estados Americanos de la OEA que se publicó en 2019, en el cual presentaron datos de consumo de metanfetamina a través de cristal en estudiantes de secundaria y lo separó en sexos, hombres y mujeres, niños, niñas. Y fíjense cómo en este estudio en particular, que no es representativo de todas las secundarias de nuestro país, pero es un representativo de una muestra de algunas de estas secundarias, el consumo en estudiantes de secundaria fue casi el doble que lo que tenemos en Estados Unidos. Otra vez, alarmante. Si es una droga tan tóxica, tan dañina, que el principal o los principales lugares en producción de esta droga es México y es el principal proveedor de metanfetamina Estados Unidos y los centros de tratamiento de internamiento están como droga de impacto en primer lugar el cristal y ahora tenemos reportes como estos. Digo, creo que ya es una alerta demasiado, demasiado evidente que cada vez se ve menos atendida por la salud pública, por la seguridad pública y por la sociedad en general en nuestro país. Este es un esquema precioso que a mí me gusta mucho presentarlo cuando hablo de adicciones, porque primero es un esquema que viene de un libro de psicofarmacología, no es un libro de psicología ni de adicciones, es de fármacos como tal, y explica de una manera muy, muy interesante el fenómeno de la adicción. Habla como una persona, pensemos en un adolescente o en un adulto joven, consume alguna droga. Dependiendo de los factores que tenga llamados moduladores como psicosociales, genéticos y del desarrollo, el consumo de esta sustancia, cualquiera que sea alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, puede tener un efecto reforzador o puede tener un efecto protector. Pensemos, un adolescente que tiene tendencia a ser ansioso, que tiene asma, que tiene insomnio, que es una personalidad como muy cohibida, de repente en un concierto fuma marihuana, le da una crisis, un broncoespasmo, y eso le da un ataque de pánico, se asusta y dice, no vuelvo a probar esta cochinada, me cae mal. Sin embargo, otro que no tiene esos efectos negativos y que el medio ambiente, su personalidad, tiene una cuestión genética que es más proclive hacia el consumo de drogas, una familia permisiva, un país donde es legal la marihuana, pues va a tener un efecto reforzador que favorece que siga consumiendo esta sustancia, después se convierte en un abuso que prácticamente es que este consumo ya lo está llevando a tener problemas recurrentes como malas calificaciones, faltar a la escuela, quedarse dormido, algún accidente por estar intoxicado. Y si este consumo sigue teniendo estos efectos positivos, es decir, como si fuera un terreno fértil para que aparezca esta enfermedad, entonces ya aparece la enfermedad biológica psiquiátrica denominada adicción o dependencia, que presenta principalmente estos tres grupos de síntomas. Uno, la persona con adicción o dependencia puede tener una alteración en áreas del cerebro que tiene que ver con el control de los impulsos. ¿Esto a qué lo lleva? Ya no quiero consumir cocaína, pero como no me funciona la parte del cerebro que lo controla, de manera impulsiva sigo consumiendo a pesar de tener consecuencias negativas y esto perpetúa el consumo. Otro, ya soy dependiente No, ya no. y al Sí, momento que la gracias. suspendo, Hasta luego. al momento que la suspendo, presento síntomas de síndrome de abstinencia, en el caso, por ejemplo, de alcohol, piloerección, taquicardia, aumento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, etcétera, hasta convulsiones. Y el evitar esto me lleva a seguir consumiendo para no sentirme mal. Y otro que es muy interesante se le llama craving. Ese es el nombre científico que tiene y se refiere a una apetencia, ganas o deseo muy marcado para consumir. Y esto regularmente viene del fenómeno del aprendizaje. Mi cerebro se queda, vamos a llamarle, condicionado, tatuado a que esa sustancia me da algún beneficio, ya sea la marihuana me quita la ansiedad, me ayuda a dormir, me da euforia, o la cocaína me da esta sensación de mucho poder, de mucho bienestar, de mayor funcionamiento sexual. Ese tipo de situaciones positivas que se presentan en la droga se queda condicionado en el cerebro y cuando tengo señales como ver droga
o sentirme estresado o incluso tener la sustancia cerca de mí, aparece este fenómeno del deseo intenso por consumir y me lleva a volver a consumir. Estos principales cambios pueden estar todos presentes o solo algunos. Si pensáramos que la mayoría de estos están presentes, lo podríamos resumir en una mala regulación emocional condicionada por la sustancia, en impulsividad y agresividad por falta del funcionamiento de estas partes del cerebro y como consecuencia se vincula con crimen y violencia. Muchas personas que tienen problemas de consumo de sustancias tienen conductas delictivas que los llevan a tener problemas no nada más ellos, sino con la familia, con la sociedad, y son altamente costosos para todos los sistemas que tenemos, académicos, de salud, de seguridad pública, económico. Y esto pues tiene una explicación bastante, vamos a llamarle lógica. Las drogas con potencial adictivo actúan principalmente a nivel de sus efectos psicodélicos o psicoactivos en el cerebro. Este órgano tan maravilloso que es el que nos hace que sintamos lo que sentimos, que entendamos lo que entendamos, que tengamos una conciencia, un control de las emociones y un control de las conductas que tenemos. Y estas sustancias que de una manera general podemos llamarle estimulantes, alucinógenos, depresores o incluso con efectos combinados que pasa en la mayoría de las personas, pueden ayudar a modificar nuestro estado de ánimo. A una persona deprimida le pueden ayudar a que esté menos deprimida, que tenga más energía. Ejemplos, hay reportes de que Hitler utilizaba metanfetamina para tener más energía y para no estar deprimido por estas tendencias que tenía. Para mitigar la ansiedad, ¿cuántos pacientes no tenemos que tienen insomnio, que tienen ansiedad y que toman grandes cantidades de alcohol o de nicotina para regularlo? Para el estado de conciencia, estos grupos étnicos que usan algunos alucinógenos para validar sus deidades, sus creencias, y con eso pueden ver a estos dioses, a estos animales chamánicos que les ayudan a validar todo su estado de alguna manera religioso, cultural, o para modificar nuestro estado de energía y alerta. Pensemos como médicos cuántas veces en nuestra formación no nos aventamos 2, 3 días sin dormir y de guardia y que castigo, y muchas veces tuvimos que recurrir o al tabaco o a la cafeína, en algunos casos incluso drogas como cocaína para poder aguantar estas jornadas tan extensas, los camioneros que utilizan anfetaminas o cocaína, y no necesariamente es adicción, es mitigar precisamente este sueño, este cansancio por las altas demandas que tiene la sociedad. Y esto es importante porque pensemos cuántas veces el consumo de la sustancia sin que llegue a la adicción siquiera está vinculado con los problemas tan graves que tenemos en la sociedad en cuanto a la falta de tener alguna vida mucho más placentera por los malos sueldos, por los problemas de violencia que nos lleva a estar ansiosos, y el alcohol termina siendo una forma de sobrellevarlo, o el exceso de trabajo y exigencia que nos lleva a usar estimulantes como el café, o estos síntomas de repente de ánimo depresivo, tristeza que se vinculan a los problemas de la vida. Las principales alteraciones que se encuentran en el cerebro ya que tiene la enfermedad de la adicción involucran principalmente este grupo de áreas del cerebro. Uno tiene que ver todo el aparato cortical, el área anterior del cerebro, la corteza frontal, prefrontal, que básicamente se vincula con la cognición, estas funciones superiores, con planear, con controlar los impulsos, con tener la motivación y el impulso. Se alteran con el consumo crónico de sustancias. El sistema de recompensa, que este es uno de los más estudiados y tiene que ver con el placer, y la memoria y aprendizaje. Es decir, las adicciones se vinculan con alteraciones en cognición, conducta, impulsividad, agresividad y estados emocionales negativos. Como lo sabemos, pues esto tiene que ver principalmente con cambios en los neurotransmisores, ya sea exceso de neurotransmisores, disminución de neurotransmisores, pero también hay alteraciones en diferentes áreas estructurales que van desde la comunicación entre las neuronas, desmielinización, atrofias corticales, cambios incluso que se vinculan con otras patologías como infartos cerebrales o microinfartos cerebrales, alteraciones inclusive en los estudios de imágenes funcionales, donde podemos ver cómo en los PETs o en las resonancias magnéticas funcionales, el cerebro de las personas con adicciones tiende a ser hipofuncional en áreas que son críticas para nuestra conducta o para realizar las actividades de responsabilidades que tenemos. Los cambios neurobiológicos podrían englobarse en el sistema dopaminérgico, el de toma de decisiones, en el insular, que este es increíblemente importante, el serotoninérgico, inclusive en el de oxitocina y el sistema del estrés. De forma general, me gustaría empezar con el
sistema de transmisión dopaminérgica o hedónico, y para esto hablaremos de algunos sustratos que tienen que ver con el sistema límbico, pero también la corteza prefrontal, frontal. El área ventral tegmental tomaría un papel como el medio en un juego de fútbol y decide si el balón va hacia el delantero para que meta gol o si se va un poquito más a jugar en la media hasta que algo vaya a pasar. Aquí es el que orquesta, el que manda las señales. Cuando tenemos un estímulo que generalmente produce placer, esta sensación hedónica, tiene que ver con la neurotransmisión de dopamina del área ventral tegmental por esta cadena de neuronas hasta el núcleo accumbens, que se le llama este centro, grupo de neuronas que tiene que ver con el placer, parte de los ganglios basales, y hacia la corteza frontal. De tal forma que si en este momento yo me como una torta ahogada, ya les dijeron soy de Guadalajara y para mí tiene una connotación positiva, se libera dopamina de las neuronas del área ventral tegmental hacia el núcleo accumbens y siento placer, siento, como vulgarmente decimos, rico. Y a quién no le gusta sentir rico, ¿no? Por eso la comida es tan placentera, el sexo es tan placentero. Todos los estímulos que nos generan placer o recompensa tienen que ver con dopamina en estas áreas. Y regularmente tiene que ver con la supervivencia. Pensemos, 3 de las cosas que más placer dan: comer, sexo y probablemente descansar. Si quitamos cualquiera de las 3, nos morimos. Si no tenemos sexo, no se reproduce la especie y se extingue. Si no comemos, nos morimos. Si no descansamos, nos morimos. Entonces, de una manera biológica, por supervivencia, esta sensación de placer o recompensa es lo que condiciona a los animales y a los humanos a repetir estas conductas que tienen que ver con sobrevivir. Sin embargo, existen situaciones como las drogas, en este caso hablemos de anfetaminas, que liberan en porcentaje cientos de veces más de dopamina. Y entonces esta recompensa o sensación placentera en el núcleo accumbens en personas susceptibles, en situaciones susceptibles, se vuelve mucho mayor. Y entonces se condiciona este deseo de seguir consumiendo, que es mayor que la comida, que el sexo, que la familia, que la universidad, y empieza a dársele más importancia al consumo que actividades inclusive prioritarias como la comida. ¿Qué pasa con este núcleo accumbens? Aquí vemos imágenes funcionales cerebrales a nivel central, en esto que pareciera como un frijolito o un haba en la forma. Encontramos los ganglios basales, entre ellos el núcleo accumbens, este sistema del placer. Y en este estudio indirectamente lo que medimos es el acople o la disponibilidad de los receptores de dopamina en este sistema de placer. De forma general, ¿qué diríamos? A mayor color rojo es que funciona más estos aparatos o estas áreas que tiene que ver que cuando yo coma, sienta placer. Cuando yo tenga sexo, sienta placer. Cuando yo abrace a mi novia, sienta placer. Cuando me dan un premio en la escuela por buenas calificaciones, sienta esa recompensa. Esto es lo vital para tener motivación, impulso, ganas de hacer las cosas. Es lo que nos hace levantarnos en la mañana y aunque nos dé flojera trabajar, pues lo hacemos porque nos pagan y ese dinero es para satisfacer muchas de estas necesidades, que es lo que nos da sentido de vida y el ser felices, como le podríamos llamar. Podemos ver en los cerebros de la parte inferior o los controles sanos, cómo al compararlos con su espejo, en este caso dependiente, alcohol y control sano, este funcionamiento de dopamina disminuye. Es decir, hay menos placer por las cosas cotidianas. Y eso explicaría por qué de repente se dice, pues este señor era un gran empresario, cuidaba a sus hijos, iba a misa, cuidaba a la esposa, tenía sexo, hacía ejercicio, se volvió adicto, dependiente al alcohol y ya no siente esa recompensa por cuidar a sus hijos, por ir a trabajar, por hacer ejercicio, porque este sistema de recompensa se encuentra regulado a la baja y no tiene esa motivación o ese deseo de buscar otro tipo de actividades. Esto se ha visto incluso en personas con obesidad que tienen características muy parecidas a adicción, pero como si fuera adicción a la comida. También esa disminución del tono hedónico dopaminérgico. Pero vean lo alarmante, en el caso de cocaína o metanfetamina, literalmente hay personas, no todos, un porcentaje de los que tienen adicción o dependencia, que por decirlo de una manera, se funde el núcleo accumbens. Imagina esta persona sentada en el consultorio y nosotros le decimos de una manera lógica, tratando de motivarlo: Mario, ¿por qué sigues consumiendo cocaína? Ya perdiste a tu esposa, tu trabajo, ya no tienes dinero, tu carro, pero si tú dejas de consumir, te vas a sentir mejor y vas a recuperar a tu esposa y el carro. Y este cuate dice, no siento motivación, no me interesa recuperarlos. Y entonces, ¿cómo tratamos a una persona que ya no siente esa motivación, que ya no le importa el carro, que ya no le importa la esposa, que ya no le importa su trabajo?
porque se fundió este sistema que tiene que ver con la motivación. Y esto es importante porque muchos de estos pacientes van a requerir internamiento y con estas modificaciones que nos decía el doctor Gutiérrez, que ya hablan de no internamientos involuntarios, pues muy probablemente este cuate, a pesar de que está consumiendo de forma intensa y por más que queramos motivarlo, no vamos a encontrar motivación en un cerebro que tiene alterada estas funciones bioquímicas, fisiológicas, que van más allá de un échale ganas o voluntad. Estas alteraciones dependen mucho de qué sustancia. Hablábamos de el cristal de la metanfetamina. Muchas veces nos platican de que el antidepresivo inhibidor de recaptura de serotonina y que los duales, pues este tipo de drogas son muchísimo más potentes que cualquiera de estos antidepresivos. Se meten con múltiples mecanismos para aumentar la liberación de dopamina de una manera intensa. Aumentan la síntesis, por ejemplo, de dopamina en la vesícula presináptica, aumentan la liberación de dopamina, bloquean la recaptura de la dopamina, es decir, aumentan de una manera muy intensa el tono dopaminérgico y a la larga, pues uno podría entender por qué encontramos esta depresión en el funcionamiento. De una manera quizá más simple, yo a veces le comento a los estudiantes o a los pacientes, pues imagínate que aquí se está liberando dopamina y cada vez que se libera aquí se siente rico, sientes placer. Pero si esta dopamina se libera en cantidades enormes, los receptores de la neurona posináptica donde llegan para ejercer su efecto se saturan. Y esto se parece como si la mamá de uno en la casa dice, pues oye, hice pozole y alcanza para muchos y pues tú invitas a todos tus amigos, pero el pozole no se acaba y hay mucho. Va a llegar el momento en el que todos estamos satisfechos, ya no podemos comer más y pues empiezan a ir porque ya todos estamos llenos. Así pasa con los receptores, se saturan, empiezan a disminuir los receptores y entonces ya esta transmisión no funciona y uno deja de sentir placer no solo por el comer, por el sexo, por las cosas cotidianas, sino incluso por la misma droga. Y esto lleva al fenómeno de necesito una mayor cantidad. Y a pesar de que ya estos receptores ya no funcionen y ya no sienta placer por el consumo, lo sigo haciendo. Vean, por ejemplo, en este caso, cómo vemos esta depresión de los disponibilidad de receptores dopaminérgicos en el caso de metanfetamina, después de un mes de no consumir y sigue fundido y hasta 14 meses después empieza a verse la recuperación más tangible en estos estudios. ¿Esto de qué nos habla? La recuperación o rehabilitación es larga, implica no solo la abstinencia, sino si esto está fundido y no tengo motivación, pues uno es dejar de consumir, pero lo otro es encontrar esas actividades que me van a hacer volver a estimular este sentido, volver a tener este placer por estudiar, por ejercicio, por cosas que son incluso lúdicas. Es decir, la rehabilitación lleva, pues no sientes gusto por jugar fútbol, pero vamos a forzarlo y vamos a dejar de consumir y poco a poco esto se va recuperando. Y quizá en algún momento encontremos fármacos que ayude a que esto se mejore. Otros de las alteraciones que hay tiene que ver con el sistema de excitación e inhibición, principalmente GABA y glutamato. Glutamato el principal excitador, GABA el principal inhibidor. Y la sustancia reina de esto es el alcohol. El alcohol sabemos que cuando bebemos tiene un efecto parecido a las benzodiazepinas, que tiene que ver con ese efecto ansiolítico. Baja la ansiedad, relaja muscularmente, baja el estrés. Cuando uno abusa del alcohol, aumenta el funcionamiento de GABA, el cerebro se acostumbra a estar funcionando en esta neurotransmisión GABA, que es el inhibidor de manera continua y sostenida alta, y al momento que se suspende, ya cuando está la dependencia, viene una contrarregulación. Disminuye el funcionamiento de GABA, aumenta el de glutamato, que es el principal excitador, y tenemos un cerebro hiperexcitado en el síndrome de abstinencia. Por eso es que las personas pueden llegar incluso a tener crisis convulsivas por esta hiperexcitación cerebral. Imaginémonos qué pasa con este cerebro que está primero dañado por el exceso de alcohol. Segundo, por todos los factores asociados, incrementos en la tensión arterial, desnutrición, deficiencia de ciertas vitaminas y luego esta hiperexcitación cerebral y el glutamato que es neurotóxico, pues terminan dañando estructuralmente estas áreas importantísimas del cerebro como la corteza frontal, prefrontal, que básicamente son las áreas que nos diferencian de los animales. En este ejemplo es algo precioso también porque cada vez más vemos que la psicología, la psiquiatría son biológicas, son médicas y que son funciones cerebrales, van más allá de esta idea del alma o únicamente de la voluntad. Aquí vemos otra vez una resonancia magnética y luego vemos los estudios funcionales. Esta es una persona dependiente a cocaína.
que se le pasa un video de la naturaleza y no se ve que se prenda o active alguna parte particular del cerebro. Pero al momento que se pasa un video de cocaína, vean cómo se activa, es esto de color rojo bien marcado, la amígdala cerebral y la corteza singular anterior. La amígdala es el centro de las emociones, ahí es donde de alguna manera está vinculado con el miedo, la tristeza, el enojo, y la corteza singular anterior tiene que ver con la anticipación, el pensamiento. De tal manera que esta persona con dependencia a cocaína, al activarse estas funciones, se parece mucho cuando uno está enamorado de manera enfermiza. Cuando uno está sentado con esta pareja en un cafecito y la está viendo y el corazón late y uno siente una emoción muy intensa y siente todas esas emociones muy intensificadas por la amígdala, pero al mismo tiempo esta corteza singular anterior comienza a crear, les llamo yo, estos cuentos chinos. Esta mujer está hermosa, vean sus ojitos, si me quedo con ella voy a ser feliz y voy a tener muchos hijos, un perro y colorín colorado, todo va a estar perfecto. Pero si me quedo sin ella voy a estar solo, nadie me va a querer y no voy a lograr nada. Es un cerebro que comienza, le llaman Nora Volkoff, a secuestrarse sobre pensamientos aberrantes, intensos sobre el consumo y emociones descontroladas. A este fenómeno es a lo que se le llama el craving, y es ese pensamiento y emociones dirigidas de manera intensa hacia consumir. En este caso, por el estímulo de ver la cocaína, pero puede pasar por emociones. Si yo tomo cuando estoy triste, ya soy dependiente, cada vez que esté triste, aparece ese pensamiento y ese deseo intenso por beber y favorece que lo haga. O si voy a la playa y estoy condicionado a fumar marihuana con música de Bob Marley, pues son estímulos que me llevan a volver a pensar en la sustancia y consumirla. Por eso es que el tratamiento de este tipo de conductas lleva mucho modificación de lugares, personas y situaciones, manejo de las emociones, manejo de los pensamientos, y sí existen fármacos que se ha visto que disminuyen la activación de estas áreas, como ciertos antidepresivos que bajan el funcionamiento normal de la amígdala o anticomiciales que bajan la hiperactivación de la ínsula. Cuando esta amígdala ya está condicionada a la droga y pensemos que este compadre aquí ya tiene dependencia a cocaína y de repente pues ya salió del anexo del internamiento, tiene 4 meses sin consumir, va caminando por la calle y ve el dealer y el dealer le saca una bolsita con cocaína, toma el recuerdo del hipocampo, la amígdala reacciona con quiero, está feliz, está emocionada, pero este cuate con su corteza frontal dice, no lo quiero hacer, ya me anexaron, ya perdí mucho, no lo voy a hacer. Al momento que se rehúsa a consumir, la amígdala comienza a manifestar emociones negativas, ansiedad, miedo, ira, y ese malestar emocional no se queda ahí. Manifiesta una activación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, y como lo sabemos es el eje del estrés, se aumenta cortisol, se aumenta adrenalina, y este cortisol y adrenalina no solo tienen afectación a nivel de toxicidad cerebral, sino también alteraciones en la tensión arterial, en incremento de la glucosa, inclusive en comer de más por este aumento del gasto que estamos teniendo a nivel general. Esta amígdala, pues, al momento que se activa en este síndrome de abstinencia o craving, al activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal, pues manifiesta muchas alteraciones en varios aparatos y sistemas, no únicamente a nivel emocional. Aquí en este estudio podemos ver, por ejemplo, un cerebro control sano comparado con un dependiente al alcohol y claramente vemos una atrofia generalizada principalmente a expensas de corteza frontal, que recordemos, esta corteza frontal, prefrontal, son las que tienen que ver con el análisis de las situaciones, con el juicio, con el control de los impulsos. Repito, es lo que nos diferencia de los animales. Tengo ganas de comer, pero no es momento, controlo con esta corteza frontal no hacerlo e inhibo estas conductas. Si esto no funciona bien, literalmente suelto mis impulsos y saco la parte más animal que tengo como ser humano. Clarito vemos aquí otra vez este espacio incrementado entre el cráneo y el cerebro en un dependiente alcohol con atrofia comparado con un control sano. Y en las otras partes vemos imágenes funcionales que aquí se ve el metabolismo de glucosa. Vean cómo este control sano está metabolizando glucosa, que quiere decir se está activando en todas sus diferentes áreas, comparado con una persona con dependencia al alcohol que no se activa. Es decir, va a parecer albur esto, personas con dependencia al alcohol, los que tienen este tipo de cambios por consumo crónico, lo tienen más chiquito y les funciona menos. Estamos hablando del cerebro, pero creo que podemos entender la analogía y cómo las alteraciones son sumamente importantes. En el caso, por ejemplo, de consumo crónico de cocaína, cuando hay alteraciones ligadas a la dependencia, podemos ver otra vez cómo se activa
menos esta corteza orbitofrontal, con menor intensidad de este color rojo-amarillo, y esta corteza orbitofrontal controla la impulsividad. Entonces, al momento que hay menos activación, hay más impulsividad, y esto me lleva a consumir de forma impulsiva o compulsiva, a pesar de que ya no tengo beneficios de seguir consumiendo, porque mi núcleo accumbens ya tiene regulación a la baja, o se apagó este sistema de dopamina y ya no me da este placer que tenía antes. Este es otro ejemplo con metanfetamina, como en esta espectroscopía por resonancia magnética, pues se puede ver incremento de algunos metabolitos como N-acetilaspartato en áreas como la corteza frontal o singular anterior, que ya habíamos mencionado un poquito de sus funciones, y que este biomarcador habla de la integridad y la viabilidad neuronal. Cuando están disminuidos se relaciona alteraciones en mielinización, es decir, una mala comunicación en este cableado que nos lleva a estas alteraciones. La metanfetamina, recalco mucho por lo que les hablaba a nivel de prevalencias, se relaciona con incrementos muy intensos de dopamina, con excesos de glutamato, termina dañando las neuronas GABAérgicas corticales, y la pérdida de este funcionamiento con una mala regulación glutamatérgica favorece la presencia de psicosis, de paranoia, de alucinaciones que se han descrito entre el 10 al 60%, el 30% llega a durar hasta 6 meses y casi 28% dura más de 6 meses. Son psicosis, son conductas aberrantes, paranoia, agresividad, que no responden los fármacos típicos. Y yo me pregunto ahora, con estos cambios que hay a la modificación en la atención mental en México, en un primer nivel, sin internamientos involuntarios, ¿en verdad podremos contener un paciente así? Y otro, si lo que se piensa es que los pabellones o camas psiquiátricas van a estar en los hospitales generales, pues ya me quiero imaginar al Ángeles o me quiero imaginar al Hospital General de México teniendo un área de psiquiatría donde encontremos pacientes con alteraciones corticales, con agresividad, con psicosis. Creo que hay mucho que se tiene que trabajar en instalaciones, en infraestructura, en preparación de las personas que den esta atención. Este es otro ejemplo en el cual vemos por medio de estas imágenes funcionales de alguna manera cómo disminuye la cantidad de los transportadores de serotonina, y de una manera indirectamente proporcional. A mayor consumo de metanfetamina, menos transportadores de serotonina, y en estas tres áreas particularmente, órbito frontal, singular anterior y temporal, a mayor alteración, mayor magnitud de la agresión. El consumo crónico de drogas, las adicciones, nos llevan a conductas violentas, agresivas y a delito. Pensémoslo de la manera más simple: alguien que ya es dependiente a la cocaína y que su cerebro le está exigiendo consumir y tiene síndrome de abstinencia y no le funciona la corteza frontal que controla los impulsos, es más probable que se meta un Oxxo y de manera impulsiva robe para seguir financiando su consumo. No hablemos a nivel de violencia familiar, a nivel de violencia en los diferentes ámbitos e incluso accidentes en el trabajo. Cuando hablamos de las conductas adictivas, que todavía hay mucho debate, se habla mucho sobre si en verdad estas conductas deberían de acuñarse como adicción, lo que llevaría a estigmatización, porque quizá a muchos que tenemos obesidad o que trabajamos mucho en el celular o en la computadora, nos llamarían adictos al celular, al sexo, a la comida. Y muchas veces, repito, esto es una respuesta a las necesidades que tenemos laborales o sociales. Si ahorita nos hicieran una encuesta a todos los que trabajamos de alguna manera vinculados con nuestro celular, la mayoría tendríamos criterios de adicción, y no necesariamente quiere que sea adicción, es que se ha vuelto una herramienta donde uno tiene su agenda, el navegador para saber a dónde va a llegar, los mensajes, se comunica con la familia, el internet, es decir, se ha vuelto casi un accesorio de nuestro cuerpo para poder funcionar laboral o académicamente. También esto de abusar, de poner adicción a todas cosas, puede caer en una sobrepatologización, y eventualmente todos caeríamos en adicción a algo, o al sexo, o al trabajo, o a la comida, o a irse a la playa, o a las compras, porque pueden ser conductas dañinas. La ventaja que se ha visto, sobre todo en personas que están a favor de etiquetarlo así, es que podría dar una oportunidad de investigar, de alguna manera medir qué tanto se presentan estas conductas adictivas para prevenir y reducir morbimortalidad. Las conductas adictivas versus hábitos no favorables, no sanos, que se favorecen, repito, mucho por la tecnología y por las exigencias de la sociedad, pues de alguna manera es todavía casi imposible poderlo delimitar. Los cambios que les enseñé a nivel neurobiológico de adicciones
son algunos de los que se presentan, no en todas las personas que consumen, y son con fines de investigación. No hemos llegado a ese punto que sean estudios que se hagan de manera rutinaria y que podrían ayudar, como cualquier otro de los estudios que usamos en la práctica de la medicina, para poder corroborar un diagnóstico de una fenomenología que en la mayoría de la psiquiatría es mucho de una historia clínica y de evaluar emociones, conducta y situaciones sociales. La prevalencia que se ha descrito del juego patológico o la adicción al juego, que es la más reconocida dentro de las conductas adictivas, habla que está entre el 0.1 y 0.7 de la población mundial, aunque algunas estimaciones sugieren que es en 2 de cada 1000 personas. En Estados Unidos se ha visto en varios estudios de prevalencias, de encuestas, que el 73% de personas que tienen adicción al juego tienen también adicción a alguna otra sustancia, lo que comparado con los que no tienen juego patológico, pues representa 5.5 veces más. Además, se ha visto que a mayor severidad de la adicción, más severidad también del juego patológico, lo que nos habla de cerebros o personas o personalidades que tienden a ser dependientes no solo a la sustancia, sino a alguna otra conducta que pudiera ser clasificada como adicción. Llámese adicción al trabajo, al sexo, a la comida o a las apuestas de alguna manera. Hay estudios que también se han hecho de imagen funcional o estructural en los que se han visto cambios en el estriado, en la corteza prefrontal, en personas que tienen juego patológico y que son similares a los de la sustancia. Esto ha dado un impulso muy grande a reconocerlos también como enfermedades mentales porque hay cambios estructurales, hay cambios funcionales cerebrales que apuntan a eso, un funcionamiento patológico o anormal, no una mala conducta, no un mal hábito. Y se han reportado mayores prevalencias para adicción a sustancias o conductas adictivas dentro de las familias, lo que nos habla de un componente genético muy importante. Y eso ya está muy, muy estudiado, como en familias de personas con alcohólicos hay más personas con alcoholismo, y esto va más allá del puro ejemplo, porque estos estudios muchas veces se realizan en gemelos en los cuales no vivieron con la misma familia ni en el mismo lugar, y a pesar de no estar expuestos a los mismos hábitos o a la misma condición externa, presentan tasas más altas o prevalencias más altas de la dependencia o adicción al alcohol. Y me gustaría comentar por último esto que creo que es muy importante cuando hablamos a nivel social, a nivel de médicos. Hay algunas hipótesis muy interesantes que hablan de estos factores vinculados con las adicciones, que uno es la parte biológica, que ya lo revisamos de alguna manera, la parte social, la permisividad, el exceso de estrés, todo eso que favorece que tengamos estas conductas o consumos adictivos, y la personalidad de cada individuo. Personas con más tendencia a necesidades emocionales o carencias que favorecen que uno consuma. Y de ahí estas hipótesis tan interesantes que hablan de la crianza. Niños que estuvieron con negligencia infantil, es decir, que no los estimularon, que no los premiaron, que no les dijeron bien hecho, que no les enseñaron a sentir este placer o gusto por la vida, pues tienen poco estimulado este funcionamiento de la dopamina, estos receptores y productor de dopamina, que a la larga puede llevar a que de adulto tenga una sensación de poca motivación, de poco gusto, de poco placer, y tienen mayor tendencia a abusar de estimulantes, nicotina, cocaína o anfetaminas. En otro caso, una crianza en la cual hay un apego inseguro, niños que fueron abandonados, que no se sienten protegidos, que no tienen este fenómeno del apego, la vinculación de la protección de sus mamás, pues el sistema de oxitocina estuvo alterado, hay una mala regulación de este tipo de sistemas y favorece que busquen esta percepción de pertenencia o de algún tipo como de bienestar muy vinculado al consumo de opioides y opiáceos principalmente. Y niños que tuvieron abuso infantil, que su eje hipotálamo hipófisis adrenal estuvo aumentado con factor liberador de corticotropina, cortisol, adrenalina, todo este aparato desde la amígdala, hipocampo y el eje hipotálamo hipófisis adrenal mal regulado, pues lleva síntomas de adulto, de ansiedad, de estrés postraumático, que favorece el consumo o abuso de alcohol, marihuana o algunos medicamentos que tienen efecto ansiolítico. Es decir, las adicciones muy probablemente no solo se heredan, sino también se provocan en etapas que van desde el embarazo, los primeros meses y años de la vida. Es decir, podemos nosotros prevenir, evitar las adicciones, favoreciendo embarazos mucho más bien llevados, mejor relación
con los padres, enseñarles a nuestros pacientes o nosotros mismos a tener mejores modelos de crianza, enseñar a los niños a cómo vincularse, a cómo querer, a cómo respetar. Y esto nos lleva a cómo las costumbres o incluso lo que de repente pareciera algo que es muy de la moral o muy de la parte social, termina siendo parte biológica. Porque si alguno de ustedes ha escuchado o ha visto estos estudios del conectoma, la relación que tenemos con los otros seres humanos, lo que comemos, nuestros hábitos, moldean nuestro cerebro, moldean nuestras emociones y hacen mucho de lo que somos como adultos conscientes. Pues muchísimas gracias y por favor, si hubiera algún comentario o duda, pues estoy a sus órdenes. Excelente plática, doctor. Excelentísima plática. Un compañero de nosotros comentó, o tal vez quisiera ampliar su comentario ya en la plática, que decía que si podría hacer algún comentario de la vulnerabilidad hereditaria al alcoholismo. Esa es buenísima, buenísima, porque uno les decía puede estar vinculado, favorecido por este sistema del estrés. Dentro de las sustancias que más se abusan en el estrés postraumático o personas que han sido víctimas del estrés crónico es el alcohol. Uno porque es legal y otro porque pues, creo que en nuestro medio es bien conocido. De los que más tomamos somos los abogados y los médicos, quizás sea por nuestras experiencias en la formación. Y pensemos cómo cuando estamos muy estresados, tenemos muchos problemas, tuvimos un día muy pesado con los pacientes o cuando un abogado tiene un juicio muy complicado, pues hasta en las películas sale que llega a su oficina y abre el whisky y se lo toma y hasta uno... ¡ah! Y como en las reuniones médicas, cuando hay mucho estrés, el alcohol es parte de un ansiolítico social que nos ayuda a mitigar con el cansancio, con el estrés, con el dolor humano. Entonces, uno puede ser expuesto a todas estas situaciones, favorece estos cambios cerebrales en las estructuras del eje del estrés que pueden favorecer que uno toma. Pero la otra, existe este fenómeno de la epigenética, que a pesar de que en mi familia no hay antecedentes de alcoholismo, yo puedo ser el que inicia esto, provocando estos cambios a nivel del sistema del estrés, estos cambios en mi funcionamiento cerebral que terminan de alguna manera heredándose. Es decir, yo soy el que comienza a provocar esta causa genética por estos fenómenos de epigenética. Y si se fijan, no está muy distante estos fenómenos o estas creencias del karma. Cómo lo que yo hago en esta vida y cómo me comporte y a lo que me expongo, pues yo lo voy a presentar en otra vida, pero aquí más que en otra vida es en mi descendencia, en mis hijos, en mis nietos. En los estudios que se ha hecho, las personas con severidades más altas al alcohol tienen mayor prevalencia en que los padres son alcohólicos, inclusive los abuelos. O sea, hay una dirección directamente proporcional. Si ustedes ven un paciente que está teniendo problemas con el alcohol, que está abusando, a lo mejor todavía no es dependiente, pero ya vemos que tiene predilección al alcohol y tiene padres alcohólicos y abuelos alcohólicos, el factor de riesgo genético es mucho más alto. ¿Del tabaco habrá algún comentario también parecido, doctor? Aquí el tabaco, que a mí sí me gustaría mencionar algo, me ha tocado mucho escuchar profesionales de las adicciones, esto es lo más triste, expertos en adicciones, que generalmente las clínicas de tabaquismo las llevan personal de psicología, que hay psicólogos muy buenas, pero de repente me ha tocado ver cómo regañan a pacientes y les dicen, es que usted está mal porque dice que fuma porque le baja la ansiedad y eso es una mentira. El cigarro es un estimulante y si usted fuma lo pone más nervioso, es un ignorante y lo regañan de una manera horrible. Desde hace más de 10 años, en los estudios funcionales, estos estudios sobre todo de PET, se ha visto que la nicotina disminuye la monoaminoxidasa a nivel cerebral. Monoaminoxidasa A y B, que como lo sabemos, la disminución de monoaminoxidasa indirectamente aumenta las monoaminas, serotonina, noradrenalina, dopamina. Es decir, la nicotina en personas susceptibles y grandes cantidades tiene un efecto antidepresivo y ansiolítico. ¿Quiénes tenemos más predisposición a fumar? Personas con depresión, personas con ansiedad, personas con déficit de atención, hiperactividad o personas que incluso lo hacen para mitigar otras molestias. Ejemplo, la olanzapina es un fármaco antipsicótico muy usado en psiquiatría para esquizofrenia, para bipolares, que tiene efectos horribles, que son, da un pensamiento torpe, lento, aumenta el apetito, sube de peso. Perdón por la expresión, pero lo hace sentir a uno pendejo. El paciente que toma este tipo de medicamentos y que ya fuma, nota que al momento de fumar estos efectos secundarios disminuye y de manera indirecta, ¿qué hace?
fuma más. ¿Y esto cómo se explica? El metabolismo de la olanzapina disminuye o aumenta casi al doble cuando se fuma, es decir, disminuye la concentración sérica y por lo tanto los efectos secundarios. Es decir, muchas veces tachamos a la persona como adicto de una manera consciente, planeada. No, muchas veces son respuestas biológicas. Pensemos en estas mujeres que se están comiendo de repente gis o paredes y uno dice eso es aberrante, es ilógico, pero muchas veces son deficiencias De hierro. nutricionales que tienen que ver con diferentes compuestos químicos que el cuerpo de alguna manera instintiva lo busca en cosas que no se comen. Lo mismo pasa con alcohol, lo mismo pasa con tabaco. Y cada vez que escucho esto que dicen que marihuana medicinal, pues realmente me da hasta coraje, porque podríamos decir alcohol medicinal, cigarro medicinal, cocaína medicinal. Esa es la justificación más tonta que tiene el pensar en legalización de toda la cadena de venta, producción y consumo de marihuana. Claro, la persona que hizo el comentario, la pregunta del tabaquismo y del alcohol, nos pregunta si puede recomendar algún centro para apoyo a pacientes, supongo que del tabaco, porque fue la última pregunta. Fíjense, el que probablemente tenga la infraestructura más completa es la clínica Tabaquismo del INER, pero tristemente la persona que he escuchado que hace este tipo de comentarios es alguna de las que trabaja ahí. Entonces, de antemano les diría, no me siento como cómodo de recomendarles ninguna, porque tristemente es una realidad que vemos. Las clínicas de adicciones están más vinculadas a la psicología que a la medicina o que a la psiquiatría. Esto es algo que implica psiquiatras, neurólogos, médicos generales, neumólogos, psicólogos, y ese tipo de modelos es difícil encontrarlos. Yo, si quieren buscar algo más profesional, la del INER y a lo mejor las que tienen en algunos de los centros de integración juvenil. Doctor Dueñas, por favor. Bueno, muchas gracias por tu plática, extremadamente interesante y muy elocuente. Gracias. Soy psiquiatra también. En base a tu posición profesional ante las adicciones, ¿cómo visualizas el futuro de lo que va a suceder en México en los próximos 5 o 6 años en relación a las adicciones? ¿Cómo lo visualizas? Muy parecido a lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que estamos perdiendo la visión. Una de las principales causas de mortalidad en Estados Unidos actualmente es la crisis que tienen con los opioides. ¿Y eso qué tiene que ver? Sobredosis, están utilizándose opioides sumamente potentes, más baratos, más fáciles de transportar, fentanilo, carfentanilo, que son extremadamente letales y sobre todo porque se combinan con alcohol o con benzodiazepinas de una manera común. México se está volviendo uno de los principales productores y exportadores o traficantes de fentanilo para Estados Unidos. Fentanilo y cristal o metanfetamina son dos sustancias que deberían de estar en el ojo de la salud pública y la seguridad pública. Tristemente no está pasando eso. Se están llenando los centros de tratamiento de pacientes que tienen este problema y esta migración a que los centros de primer nivel públicos van a atender a estos pacientes es una burla. Que los hospitales generales van a tener la infraestructura para atender a estos pacientes que requieren internamientos involuntarios, que requieren una contención propia de un hospital psiquiátrico, no se va a lograr. Si viene esta tendencia de que van a vivir con los derechos humanos y todo eso, que a mí me parece ideal, pero a mí me encantaría que estas personas vayan y conozcan los anexos y vean cuántas personas están anexadas hoy en México y cuántos de los que están ahí son personas que muchos de ellos tienen conductas sumamente peligrosas y que al momento que los saquen de ahí solo hay dos caminos: o van a estar delinquiendo desde robos simples hasta violencia o asesinatos, o van a terminar en las prisiones. Y nuestro sistema de rehabilitación o reinserción social no es malo, es pésimo. Una persona que entra ahí no sale peor, no sale mejor, sale peor. Con más vicios, con más conocidos. Yo lo que podría decir es que creo que hace falta una visión más holística para atender tanto las enfermedades mentales como los problemas de consumo, y que tristemente con una sociedad tan deteriorada, tan llena de este enojo contenido por el COVID y el confinamiento, por las características pésimas que tenemos en México, los peores lugares a nivel educativo en la OCDE, los peores, y todavía quieren legalizar la marihuana para que los niños estén consumiendo. Ya he visto que eso genera IQs más bajos y mayor deserción escolar, las peores condiciones de trabajo de los países de la OCDE, que tenemos los salarios más bajos y con los horarios más extensos de trabajo, y empezar otra vez con legalizar estas sustancias y no tener la infraestructura de atender la salud mental de manera adecuada. Es decir,
A veces nos peleamos con que las drogas son malas. Yo creo que no es que las drogas sean malas o buenas. Lo que pasa es que en ciertas situaciones, ciertas personas terminan siendo un problema enorme. El principal problema que hubo en Canadá al facilitar o abrir el consumo de marihuana fue accidentes automovilísticos. ¿Qué va a pasar en eso en México? Si con alcohol no podemos, ahora con marihuana. ¿Puedo? Claro, Sí, claro. por favor. Mira, te agradezco mucho tu respuesta. Creo que nos deja muy claro cómo lo visualizas. Es el futuro a corto plazo es terrible, ¿verdad? Esta propuesta a la modificación a la Ley General de Salud, específicamente en relación a salud mental, la ley es una vacilada espantosa, en donde el modelo de abordaje es un modelo comunitario. Solamente ellos saben eso qué significa. Relacionado a un abordaje de atención de salud pública que tiende a ver, proteger los derechos humanos, etcétera, pero en ningún momento establece que defiende el derecho de las personas que necesitan un psicofármaco a recibirlo. En ningún momento. Yo no sé tampoco cómo le van a hacer, porque con atención externa, sin poder contener a estos pacientes y además sin tener un medicamento que darles, pues sinceramente hablando, no sé a qué le van a estar jugando. Sí. Te agradezco mucho tu respuesta. ¿Ustedes tienen algún tipo de asociación? O sea, la medicina de adicción en México tiene alguna organización gremial? No, lo más cercano hay un colegio que se empezó a trabajar mucho desde centros de integración juvenil, pero son médicos generales que hicieron una especialización en adicciones, pero honestamente, y esto es muy personal, no puede haber un adictólogo que no tenga formación psiquiátrica. No puede haber. Porque usamos los mismos psicofármacos, porque el 70-80% de las personas con adicciones son pacientes con otros trastornos mentales, y sin esa formación no se puede. Se necesitan equipos integrales. En cuanto a psiquiatras adictólogos formados, sobre todo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es el único lugar donde hay psiquiatría adictológica, no médicos adictólogos, sino psiquiatría adictológica, no somos más de 30 en el país. Hay 2 o 3 ahorita trabajando en la Comisión Nacional contra las Adicciones, que creo que eso tiene pues algo positivo, pero por la experiencia que yo tuve ahí, esto va más allá de teoría, esto se necesita mucho de esa capacidad política, de esa capacidad de ese lobbying con diputados, con senadores, y sobre todo tener horas de vuelo, que es haber trabajado en anexos, haber trabajado con personas en situación de calle, porque los libros se ven muy bonitos, pero esto es algo que lleva mucho de conocerlo de frente, ¿no? Claro. Gracias, Mario. Muy amable. Y hay un estudio muy bonito, doctor, que yo creo que le gustaría revisar. El autor es Lionel Penrose. Es sumamente interesante. Este cuate era psiquiatra, genetista y matemático. Estamos hablando de casi 100 años. Él en aquel momento su postulación era que las personas con trastornos mentales severos tenían 2 caminos: o estar internado en un hospital psiquiátrico o la cárcel. En ese tiempo lo tacharon de loco, le dijeron que solo estigmatizaba a los enfermos mentales, etc. Se realizó un estudio hace aproximadamente unos 5 años en el que se midieron esos 2 variables en 5 países de América Latina. Y el resultado es: a menor número de camas psiquiátricas, mayores personas en prisión, controlando variables como crecimiento económico y otras. Y no hay que ser un genio para eso, como psiquiatras lo sabemos. Un Correcto. paciente en manía, un paciente con una esquizofrenia descompensada, con un consumo de adicciones fuerte, que la corteza frontal no funciona, va a cometer delitos. Y si no hay una instancia que lo frene, que lo contenga, va a terminar en la cárcel. Es correcto. Y Así si a es. eso le agregas el diagnóstico dual, porque además estén consumiendo una sustancia, pues entonces no tienen otra alternativa. Muchas gracias, Mario. Muy amable. Felicidades. Va a estar llegando a todas las áreas. Con esta modificación que hay en la salud mental, lo que sí nos va a asegurar es esto. Ahora sí, los problemas de salud mental y adicción nos van a llegar a todos los médicos, a lo que nos dediquemos, a todos. ¿Cómo le vamos a hacer para capacitarnos, sensibilizarnos y homologar los tratamientos? Esa va a ser la parte también compleja. Claro. Confeti. Bueno, la pregunta que todos quieren hacer, pero nadie se atreve, doctor. Le acabo de descubrir a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino,
a mi ahijado favorito un cigarro, un sobrecito con polvito, un botecito con ciertas cosas medio raras. Y efectivamente en las últimas semanas, en los últimos meses, lo he visto distraído, lo he visto un poco más retraído. Evitemos ahorita el COVID, pero esta cuestión social como que ha ido a la baja, como que el chico de pronto, o mi esposo, mi esposa, mi sobrino, etcétera, pues anda como que malón en lo que se dedica académicamente hablando, laboralmente hablando, y ojo, me pongo a buscar y el que busca encuentra. Entonces, ¿qué hago, doctor? ¿Qué hacemos al encontrarnos con esta realidad que nadie queremos ver, nadie queremos padecer, pero cuando existe, cuando ocurre, no sabemos qué hacer? Doctor, Yo los invitaría a cada vez más sentir menos miedo por la psiquiatría. Todavía tienen idea de que los psiquiatras leemos los sueños o tenemos un diván o vemos pacientes que están babeando y que están amarrados. Psiquiatras vemos de todo, vemos colegas, vemos personas sumamente inteligentes, personas pobres, ricas, gordas, flacas, de todo. Personas que consumen sustancias antes de poner una etiqueta de que si tiene una adicción o no, lo mejor sería una buena evaluación psiquiátrica porque la gran mayoría, sobre todo en personas jóvenes, son problemas como trastorno por déficit de atención, hiperactividad o trastornos de ansiedad. Si eso ya se descartó y tiene más que ver con cuestiones sociales como falta de límites de los padres o una mala regulación en la escuela o el medio ambiente, pues el trabajo tiene que ser de los papás y de las escuelas y del medio ambiente. Pero lo que no se puede es etiquetar a alguien sin haberlo diagnosticado bien. Los anexos también están llenos de muchachos que tienen déficit de atención y hiperactividad, que no tienen adicción a sustancias y que los internan ahí en contra de su voluntad con el término de ingobernables. Y a lo mejor este muchacho solo fumaba marihuana de vez en cuando y ahora ya conoció personas que se meten cristal, que se meten cocaína, que muchos roban y no hay que ser un genio, que con lobo se junta o ya aprende. muy bien, doctor. Hay otra pregunta, comentario y de la doctora Fernández. Dice que las personas con obesidad que han sido sometidas a cirugía bariátrica que desafortunadamente tienen fracaso, se ha visto que consumen calorías líquidas y buscan la forma de hiperalimentarse. ¿Esto sería una conducta también de algún tipo? Directamente De este tipo? tenemos una clínica de ambulatorios a consultorios en el cual somos varios psiquiatras, psicólogos que vemos pacientes del doctor Cabral, el cirujano bariatra, alrededor de 30 pacientes al mes de valoración prequirúrgica por cirugía bariátrica. Y los datos en otros estudios, en otras poblaciones, hablan que casi el 30% tienen reganancia de peso a los 5 años cuando tienen trastorno por déficit de atención. Nada más les doy ese ejemplo. Es otra vez esta cuestión, los trastornos mentales favorecen conductas no saludables. La ansiedad a muchas personas les da por comer un montón de carbohidratos, a otros les da por no comer. Y puede llevar a la obesidad o puede llevar a la desnutrición. Lo mismo pasa con la depresión, ¿no? Y nada más pensemos la lógica. Si yo estoy muy estresado porque tengo una ansiedad patológica y tengo un exceso de cortisol y tengo un exceso de glutamato, ¿cuánto estoy gastando de calorías en el cerebro, que es el órgano que más calorías usa? Y cuánto este cortisol y esta adrenalina está haciendo que mi cuerpo esté desgastando. Por ende, ¿qué va a pasar? El cuerpo me va a pedir calorías. ¿Y cuáles son las más fáciles? Precisamente estos azúcares, Carbohidratos. los baratos, que no sería raro que por ansiedad y esta, vamos a llamarle sobreexcitación generalizada, después me esté pidiendo azúcares de mala calidad. Haremos una plática de cerebro e intestino. ¿Quién fue primero? Buenísima, ¿El de abajo o el de buenísima. arriba? Casi todos los neurotransmisores se producen en estas células especializadas y tienen que ver con la microbiota. Entonces, estos problemas de barridos de la microbiota por exceso de antibióticos o por alteraciones intestinales puede llevar a depresión de serotonina, noradrenalina, dopamina, que terminan siendo depresiones o trastornos de ansiedad, pero que empezaron en el intestino y que pudieron haber sido por un problema de malformación, malabsorción o exceso de incluso estos medicamentos para infecciones de antibióticos. Pues muy bien, doctor. Creo que ya no tenemos más comentarios. ¿Usted quisiera hacer alguno último, además de invitarnos a nosotros, a los profesionales de la salud, a nuestros compañeros de diferentes áreas, a pues que no le tengamos miedo a los compañeros psiquiatras, ¿verdad? Que no muerden, ¿verdad? Sí, Que son re buena onda. y me encanta pues que estemos compartiendo neurología, psiquiatría, porque también eso ha sido muy,
muy alejado, ¿no? De repente como que no se ve el límite o no se entiende bien la neurología y la psiquiatría, y a veces a los psiquiatras nos ven más como psicólogos, pero creo que mientras más estemos cerca de los neurólogos, los psiquiatras y los psicólogos, o sea, si empezamos los que vemos esta parte de salud mental y armonizamos, vamos a ayudar mucho más a que otros colegas de otras especialidades generales o de otras áreas de la salud lo entiendan y lo vean como eso, como un problema biológico y de salud. Excelente, doctor. Bueno, pues hemos llegado al fin, al fin de nuestra charla. Entonces, pues esperemos, sí, a lo mejor nos ponemos de acuerdo y programamos una sesión en conjunto de neurología, psiquiatría, un versus, hablando de cerebro e intestino, Sí, a los pros y contras. sí. Bueno, pues buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto. Al contrario, doctor, esperemos vernos en otro momento, tal vez este año, el próximo año, no lo sé, etcétera. Pero esperemos vernos, ¿verdad? Hay que seguirnos cuidando. Por ahí creo que ya hubo ayer o hoy, creo que ya se reportaron 14,000 nuevos casos y sin kioscos COVID. Entonces, pues, ¿qué pasaría si hubiera kioscos COVID? Sí, Bueno, pues así está la cosa en el mundo y pues ya ni qué decir de Ucrania, ya ni qué decir con todo lo demás. así es. Así es. Entonces, pues sí, también muy triste lo que dijo, doctor. No pensé que nada más el Instituto Nacional de Psiquiatría fuera el único centro formador. Ya tengo que reírme más acerca de mis amigos de Nuevo León, que son los ultras máximos de todo. O los compañeros de Occidente, de Guadalajara. No puedo creer que, bueno, tienen centros de formación psiquiátrica, pero no puedo creer que no tengan adicciones, estando pegados ahí con los gringos. No, y fíjense lo triste, hay personas que están saliendo con maestría en tratamiento de adicciones de instituciones como Monte Fénix, que no tienen ni siquiera una licenciatura de salud. Muchas son amas de casa que estudiaron diseño de interiores y son maestras en adicciones. Por eso digo, creo que no se le está dando el peso de que esto es algo médico, biológico, y forzosamente tiene que haber formación, neurología y salud mental, psiquiatría. No se puede ser adictólogo sin entender cómo funciona el cerebro. Pues muy bien. Al doctor Tobilla, perdone, si puede su micrófono, por favor. Nada más agradecerle al doctor González la magnífica y terrorífica experiencia de las adicciones a sustancias ilegales, porque tenemos mucho dinero detrás de ellas y una promoción persistente sobre los más vulnerables, que son los jóvenes, y una serie de analfabetas papás que no ayudan en la prevención y en la protección de sus mismos hijos. Sí. Muchas gracias, doctor. Contrario, doctor. Excelente comentario. Doctor Sanginés. No, agradecer enormemente al doctor González por la excelente plática sobre acciones que, bueno, la vemos. O sea, en alguna ocasión me dijeron, lo que no veas aquí en 7 años no lo vuelves a ver en tu vida. Y no, he visto más pacientes embarazadas, consumidoras de drogas y con problemas actualmente que antes nunca veía. Una excelente plática. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y cuente con que la medicina siga con nosotros en alguna otra plática que luego le pediríamos que nos dé. Con todo gusto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.